Buen día, mi nombre es Lady Tatiana Pirateque, estudiante de Psicología de la Universidad de AN. A continuación presentaré la sustentación del trabajo de investigación social desarrollado en la Unidad de Estudios de Psicología Social a cargo del docente Ernesto Oviedo. Desde la idea de investigación de la problemática social, esta nace desde una investigación exhaustiva que hicimos con el equipo sobre fenómenos sociales actuales y de relevancia, donde partimos del importante análisis y de identificación de los diferentes determinantes sociales, su temática y las repercusiones que tienen en la conducta de los individuos. Esta búsqueda de información encontramos y seleccionamos la trata de personas, un fenómeno que se presenta en la actualidad en este siglo XXI y que consideramos una problemática que se considera como un flagelo y un delito que afecta prácticamente a todos los países de todas las regiones del mundo. El concepto de trata de personas, de acuerdo con la Ley 985 de 2015, se define como un delito que consiste en captar, trasladar o retener a una persona dentro de un territorio nacional o hacia el exterior por un largo periodo de tiempo. Eso con el fin de obtener un provecho económico o cualquier otro beneficio para sí. En Colombia es un fenómeno que se caracteriza principalmente por la explotación sexual enfocada hacia la victimización del género y de esta manera nos dio la pauta para tomar como eje central el feminismo y la mirada basada en una conceptualización histórica y política. A partir de los conceptos asociados a la cognición que estábamos desarrollando, específicamente hacia el género, se encontró que generalmente ese fenómeno afecta de manera globalizada más a las mujeres que a los hombres y se evidencia además que los grupos no afectados están en un nivel socioeconómico bajo o en un grupo que se le denomina pobreza. Esto hace que esa condición se genere una necesidad en ese grupo específico y de esta manera las personas se puedan volver más vulnerables a caer en este flagelo. De acuerdo a esto, desarrollamos la investigación y tomamos como título Trata de personas, caracterización de las secuelas psicológicas para la inserción social de víctimas. Esta investigación fue elaborada por Luciano Franco Bejarano Niño, Lady Tatiana Pirateque Perdomo, Lady Marcela Ramos Cuellar y Joana Marcela Reyes. La problemática de la investigación, desde la teoría, encontramos principalmente que uno de los problemas más grandes radica en el proceso de inserción de las víctimas, ya que estas, debido a su captación o al no poder tomar decisiones ni tener control sobre sus vidas, y pues adicionalmente todos los sucesos que presentan y que vivencian por sus captores, desarrollan como consecuencia comportamientos referidos a una disminución o anulación de su autonomía y haciendo una correlación con otras investigaciones, también se encontró que estas víctimas terminan presentando angustia, depresión, escenarios de temor, desorientación e incertidumbre, obviamente todo esto ocasionado por la situación en la que están. Pero que una vez superado este suceso, ellas tienen que incorporarse nuevamente a un contexto social, laboral, académico e inclusive su contexto familiar. En torno a esto, a esta problemática social, nos surgió la pregunta y es, ¿cómo el estrés postraumático y las secuelas psicológicas afectan el proceso de inserción de las víctimas de la trata de personas? Para esto planteamos un objetivo general que fue identificar las principales consecuencias psicológicas que ocasiona el delito de la trata de personas con fines de explotación sexual de las víctimas para generar e implementar acciones de prevención y combate que garanticen su reincorporación social. Y planteamos unos objetivos específicos que fue analizar el diagnóstico de la problemática social mediante el análisis del discurso, identificar las principales consecuencias psicológicas que ocasiona el delito de la trata de personas, abordar las brechas detectadas en medio de un plan de acción que contenga asistencia y prevención de las víctimas en lo relativo al alojamiento, reparación psicológica e inserción y, por último, fortalecer y contribuir al mejoramiento de los procesos de intervención de los organismos de control. En cuanto al marco metodológico, se desarrolló un tipo de estudio descriptivo utilizando la metodología cualitativa, donde se busca caracterizar la problemática social mediante el análisis del discurso de varias entrevistas semiestructuradas, donde se utiliza un diseño transversal, ya que se recolectaron datos en un solo momento determinado para describir las variables y analizar las incidencias. El tipo de muestra fueron 3 sujetos, psicólogos expertos en diferentes campos de la psicología. Se seleccionaron personas del entorno social. El tipo de muestra fue no probabilística por conveniencia,
ya que su elección estuvo sujeta a características de la investigación y los recursos disponibles. En los instrumentos que se utilizaron fue la entrevista semiestructurada, elaborada y constituida por 6 preguntas, donde se identificó las acciones y las prácticas de los psicólogos en su contexto a partir de sus propias significaciones e interpretaciones personales, donde se describe tal y como sucede en una práctica profesional normal. El siguiente instrumento fue el consentimiento informado, donde las personas se les explicó donde aparecía el objeto de investigación, la forma de recolección de información y donde la persona voluntariamente accede, obviamente, a participar en esta investigación. Se utilizó una aplicación para videoconferencia llamada Zoom para la realización de la entrevista y se utilizaron herramientas ofimáticas, en este caso el Drive. En cuanto al procedimiento, estuvo seccionado en 6 fases. La primera fue la realización de la construcción de la entrevista semiestructurada en un documento de Drive y el consentimiento informado, todo digitalizado para su posterior envío. En la fase 2 se contactaron a los 3 psicólogos de diferentes enfoques, a quienes se les hizo una contextualización del proceso de investigación. En la fase 3 se suministró el consentimiento informado a cada uno de los participantes para su validación y firma de autorización voluntaria. En la fase 4 se procedió a la aplicación de la entrevista semiestructurada con las 6 preguntas por medio de la plataforma Zoom, dejando evidencia en una grabación con los componentes del discurso necesarios. En la fase 5, desde el análisis del discurso para cada una de las respuestas, fue analizada, después luego se plasmó en un mapa mental y esto permitió identificar y categorizar las variables emergentes de manera cualitativa. Y en la fase número 6 se desarrolla un plan de acción para la intervención de la problemática de la trata de blancas. La técnica de investigación que se seleccionó fue la entrevista semiestructurada como una de las herramientas más eficaces para recolectar información, ya que presenta un concepto de realidad que puede contener múltiples interpretaciones. Permite un abordaje desde múltiples enfoques, también permite realizar una descripción libre de los expertos, más detallada y en profundidad de todas las vivencias que se pueden aportar en la investigación y que pueden llegar a tener una trascendencia mucho más allá del propósito de esta. En cuanto al diagnóstico de la problemática social, desde la narrativa de los expertos, nos permitió identificar diferentes categorías. Entre ellas fue la atención de víctima, donde ellos explicaban que se deben fortalecer espacios de confianza, principalmente para la víctima, evaluar de manera diferencial a cada uno de ellos para atender las necesidades inmediatas de esas víctimas, proporcionarles una atención inmediata de la parte emocional y la parte cognitiva, presentar los primeros auxilios psicológicos para reducir el estrés y que ellos puedan contar con una red de apoyo. Esta parte es muy importante porque así las personas van a sentirse más tranquilas, más en confianza y van a poder establecer una relación con el psicólogo. La segunda de ellas fue las secuelas psicológicas, trabajar porque las personas se sienten todo el tiempo amenazadas, sienten una culpabilidad, van a presentar un estrés postraumático, depresión, ansiedad, van a tener una tendencia suicida en muchos casos, una distorsión de la realidad y una evasión de la realidad o confusión en el discurso. También nos explica el experto que el acompañamiento psicológico no se puede forzar. Otra de las categorías fueron los tratamientos sugeridos de intervención, en el cuales nos sugirieron ellos desde su experiencia la terapia enfocada al trauma, la psicoterapia, la intervención de la narrativa, la terapia conductivo-conductual, la terapia familiar sistémica y también explicaron que como prevención se puede manejar desde la intervención educativa, social y comunitaria, se pueden manejar terapias cognitivas conductuales para trabajar esquemas cognitivos y se puede trabajar en el entrenamiento de habilidades y modificación del pensamiento. En cuanto a la recuperación social adecuada, se debe tratar desde la psicología y desde el manejo de crisis. En cuanto a las categorías emergentes, fue evidente que se clasificaron en afectación y se encontró un impacto físico que puede permanecer
como la amenaza que siente la persona, la pérdida de memoria. Se encontró una afectación a nivel psicológico en cuanto a la depresión, las adicciones, la disociación de la realidad, el estrés postraumático, el suicidio y una afectación social que se ve a través de la inseguridad, la hostilidad, el miedo y la desconfianza que siente la víctima. Eh, Se identificaron otra categoría que es la categoría de tratamiento, en cuanto se puede tratar a través de una intervención narrativa de lectura social o lectura educativa. Se puede manejar una terapia de tratamiento de conectivo conductual. Se puede manejar a través de un tratamiento sistémico como factor de prevención. Se pretende manejar las relaciones interpersonales mediante una comunicación asertiva, de autocontrol, el manejo de emociones y el trabajo en equipo. Y por último, también se puede manejar a través de psicoterapia para tener una vida saludable, productiva. De esa psicoterapia se enfoca hacia el trauma y se puede manejar a través de las terapias del arte. Unos factores que fueron los factores de riesgo se encontraron la pobreza, la violencia y el abandono. Y estas condiciones se podían dar para la captación, el engaño, la privación de la libertad y la explotación. Otra categoría fue emergente, fue los problemas de reintegración que se encontraron a nivel laboral en cuanto al espacio de tiempo, eh, el problema de reintegración social por la revictimización de estas y la culpabilidad que siente la víctima. Como planes de acción se implementaron que deben ser intervenciones estatales y obviamente una intervención psicológica. Entre las conclusiones más relevantes encontramos que hay generalmente una habituación en la sociedad que pesa, que hace que este fenómeno pase desapercibido para muchas de las víctimas. Otra conclusión es que se refleja que muchas veces en el núcleo familiar o personas cercanas a este se ejerce una presión o actúan de manera activa en la iniciación de esta problemática. Eh, También se encuentra que existen contextos culturalizados donde se simpatiza muy poco con la víctima, lo que hace a que la persona se reserve y se autoflagele en su propia tragedia y muchas veces se rehúse a buscar ayuda, aunque hay personas que sí las necesitan y otras que no, pero hay unas que sí las pueden llegar a necesitar, pero por la falta de simpatía y por sentirse culpables o porque le van a decir usted se lo buscó, no buscan ayuda. Finalmente es imperativo abordar este fenómeno desde la lectura social de prevención, desde un enfoque sistémico que integre y utilice los recursos y las redes de apoyo existentes con el fin de dar soporte que permita un desarrollo exitoso de las víctimas y a pesar de que somos conscientes de que algunos lo lograrán y otros desafortunadamente no. Para terminar, algunas limitaciones que encontramos fue en el área de los expertos, ya que fue encontrar un experto en el enfoque social, no, en nuestro caso no fue tan fácil. Algunos de ellos no tenían la disponibilidad de tiempo para poder hacer una entrevista. En algunos de ellos se mostraba falta de interés y finalmente había un rechazo en cuanto a la realización de grabaciones o hacia la realización de panel con otros expertos. Entonces, eso fue de pronto una de las limitaciones que finalmente igual las pudimos mitigar y con eso terminamos la presentación. Muchas gracias. En la siguiente diapositiva dejo las referencias.